Pedro, estamos en el aire. Mira, Mozart, yo vi un informe que reporta hoy Diario Libre de la fundación que dirige... Sí, pero espérate, para darte tiempo a eso, déjame decirte lo que te mandaron a decir. ¿Qué fue? Que vi ahorita, me acordé porque te escuché insistir con el gobierno que le dejara... A Punta Catalina. Que lo dejara de que para el otro gobierno. Yo estoy de acuerdo con una gente que me dijo a mí, vamos a dejar que eso lo decidan ellos. ¿Quiénes? El que generó, el que tuvo la valentía para generar ese proceso de transformación que tenemos en el sector eléctrico, en quien hemos depositado toda nuestra confianza. Sí, le hemos depositado. Tú y yo, sí. Pedrito y yo, sí. Al margen de las cuestiones, como dicen. Sí. Hemos sido firmes. Aquí Diario de 4, incluyendo a Orión y a... Hemos sido su soporte. Su soporte en esa decisión histórica. De construir Punta Catalina. De construir Punta Catalina. Y le tenemos toda la confianza y le quiero decir algo al presidente Danilo Medina. Entonces yo digo, mira, espérate, vamos a dejar, vamos a darle. Antes que eso, quisiera precisar un asunto que todavía alguna gente no tiene claro. Miren, el contrato de arrendamiento que hizo el Estado con la familia Vicini, de esa extensión que ubica allí, tiene plantada Punta Catalina y le dejó espacio para 2 Punta Catalinas más, alrededor de 1 millón de metros cuadrados. Eso fue arrendado mediante una figura que se conoce como la enfiteusis en el derecho internacional. La enfiteusis es un arrendamiento por 50 años, prorrogable al vencimiento por otros 50. ¿Está oyendo? Sí. Por contrato. Es un arrendamiento por 50 años, prorrogable, o sea, extensible por otros 50. En el derecho internacional y para los sistemas financieros internacionales, eso equivale a una compra. ¿Cuáles son los años de vida de la planta? La operación de la planta. 40 de vida garantizado. Y los terrenos donde fueron levantados tienen 50 años, prorrogable por otros 50. Entonces, no que se erigió en un terreno privado y por tanto eso no hay ninguna garantía. Miren, eso es tan garantía que 6 bancos europeos, 6 bancos, le garantizaron al consorcio, al Estado, a la CDEE, un préstamo por 630 millones de dólares, porque ellos consideran que eso equivale a una propiedad. Por supuesto. Por eso prestaron. Claro. Y por eso iba a prestar el Exim Bank de Estados Unidos y por eso que lo llegó a considerar. Lo único que a última hora el presidente Obama emitió una resolución impidiendo que el Banco del Estado prestara para proyectos a carbón. Y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, el BANDES, lo aprobó en su directorio. Así es. Porque equivale a una propiedad el terreno donde está plantada Punta Catalina. Eso lo quería aclarar. Ahora da tu mensaje. El mensaje, Pedrito, con el cual yo estoy de acuerdo, en que le demos un voto de confianza. Al presidente. Que le hemos dado siempre al presidente, que, él tome la decisión. Me parece porque él es su iniciativa, es su proyecto, Pedro. Él se ha empeñado y ha soportado de todo. Él tiene una visión de Estado. Y él tiene su visión de Estado, entonces él sabrá qué hacer y cómo hacer las cosas. ¿Tú entiendes? Entonces vamos a esperar, no le digamos, bueno, eso para después, no. Esa decisión del presidente lo inscribe en la historia. Exactamente. Por eso te digo, entonces, ¿tú crees que él no lo sabe eso? Él lo sabe. Esa decisión lo inscribe en la historia como un paso valiente, decisivo, para poder yugular una crisis que tiene más de 50 años, que es la crisis eléctrica. Así es. Vamos a dejar en manos del presidente. Que se llama erigir Punta Catalina contra la voluntad del sector empresarial dominicano en su conjunto, incluyendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industria de la República Dominicana, y grupos sueltos familiares, los nacionales y extranjeros que participan del negocio eléctrico. Los que están aquí, de Gaine y ahí estamos. Que no son maíz. Y ni que decirle
de los grandes poderes, o sea, la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Tesoro, toda esa gente estaba en contra. Ahora que lo sepan, contra ellos se hizo eso. Contra su voluntad. Como decía ayer Gonzalo Castillo, para ir al Estado Dominicano en esta condición hay que tener valentía. Decía él, para ser presidente de la República en este país hay que tener valentía para continuar las transformaciones. Decía ayer Gonzalo Castillo. Pero no voy a hablar de eso. No hablemos de eso. Yo voy a hacer una cosa que te va a gustar. Espérate. Porque tú siempre estás preconcebido conmigo, porque me considero un leonelista activo y lo soy. Pero en mi casa, da prudente distancia del ambiente. Pero déjame decirte, con todo el respeto que te tiene todo el mundo, Pedro. Sí, ¿entiendes? Sí, claro. Porque son tus convicciones las que tú defiendes, como las que defendemos cada uno de nosotros. Mozart, yo creo que tú y yo debemos estar... Y un defensor como ninguno de política pública en este país. Bueno, ¿y qué creo? Y proveniente de ese Partido de la Liberación Dominicana, asociado con el Estado, Pedro Cava. Yo soy un asociado con el Estado. Nadie ha defendido más las políticas públicas. Ahora, ¿tú sabes qué es más decisorio para nosotros dos? ¿Qué cosa? Esperar la versión de programas de gobierno que nos van a ofrecer los tres grandes candidatos. Porque eso es lo que nos va a definir a nosotros. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va a apuntar? ¿Qué es lo que estamos? Exactamente. Entonces nosotros saber cómo es que vamos a... ¿Verdad? Porque si vaya esa oposición, Pedro, la que presenta una cosa... Y de ahí un Abinader que venga con un programa. Yo, por ejemplo, estoy muy esperanzado en todas las fuerzas políticas, porque vi un cambio trascendente, pero trascendente, en la oposición más activa a los gobiernos del PLD. Ya dicen que hay crecimiento. Sí, para mí... Ya lo reconocen, sí. Para mí eso es un paso extraordinario. Que pudiera ser la señal de que la oposición está pensando seriamente en poder, en llegar al poder. Sí. Y Abinader dice que que va a ser la visita diaria al campo, visita sorpresa. Sí, porque él dice que su política... Es otro cambio de actitud. Porque él dice, Mozart, que en su programa de gobierno él va a garantizarle al campo estar presente siempre. Sí. Bueno, pues está bien. Eso está bien. Vamos a ver lo que va a surgir de ahí. Claro. Yo estoy esperando con sumo interés también la visión de gobierno nueva que nos trae Leonel Fernández. También. La estoy esperando. Todo hay que esperar, porque es que debe ser... Todo esto tiene que ser nuevo, ¿eh? Cuidado, ustedes creen que el pueblo dominicano está preparado para repetirle la historia. ¿Qué tú dices, Mozart? No, eso es así. Y nosotros queremos conocer, aunque el señor Castillo diga que él va a hacer más de lo mismo. No, tiene que ofertarle algo nuevo. Ahora, él dijo en un último discurso... ¿Pero cuál es el señor Castillo? Gonzalo Castillo. ¿Qué dijo? Que él va a hacer más visitas sorpresas, no, pero que diga, porque también proclamó en una reciente intervención, yo vengo con una nueva. Sí, con cosas nuevas, tiene que venir cosas nuevas, proclamar. Entonces nosotros queremos conocer esas cosas nuevas también. Sí. ¿Tú sabes por qué? Además de continuar. Porque nosotros nos nutrimos de realidades. Sí. ¿Por qué hemos apoyado nosotros la política pública de Danilo Medina? ¿Por qué? Fue porque nos identificamos con ella. Sí, no fue por otra causa. Aquí no circula compra de conciencia. No. Aquí lo que circula son muchas limitaciones, sí. Pero compra de conciencia ninguna. Entonces, hemos apoyado iniciativas que consideramos van a repercutir en la situación económica y social del país, del gobierno. Y varias de ellas. Mire, yo le decía a un amigo los otros días, un análisis tranquilo en mi casa, digo, mire, tú sabes lo que no, porque la visita sorpresa, mira, te voy a decir una cosa. Si en un 30% las visitas sorpresa han sido provechosas, tú no te imaginas lo que eso significa el cambio de situación. En un 30%. Sí. Que sean eficientes en un 30% nada más, Mozart. Con eso tú has creado un 30% más de empresas creadora de riqueza en todo el campo dominicano. Y ha avanzado en el proceso de asociatividad. Pero ¿y si eso es un 50? ¿Y si es más de un 50? Bueno. ¿Tú te imaginas el cambio que eso significa? Lo espectacular que sería entonces el cambio en las regiones remotas del país. Déjame preguntarle. En las que siempre se han sido olvidadas por lo que Déjame preguntarle a la producción, porque tenemos aquí nuestro invitado especial, un gran amigo, a don Melanio Paredes, que es miembro del comité político
Exaltado al comité político. Esa es una de las gente que lo tiene bien ganado, ese salto, Pedro. Pero de eso vamos a hablar un ratito. Lo que quiero saber es si nos vamos a un cambio antes de venir para irnos ya completo con... No, es mejor ahorita, porque entremos ahora y después a la mitad para que darle un respiro al invitado. Entonces, bienvenido, hermano. Buenos días, queridos amigos. De diario de 4 reducido a 12. Y naturalmente, sí, hay 2 que están perdidos por ahí. Muy buenos días a los amigos que nos siguen en Diario de 4. ¿Cómo va todo, Melanio? Ahora en ese nuevo rol. Qué bueno. Muy intensa, muy intensa. Sí. Como ustedes saben, estamos en medio de la campaña electoral municipal y a esta se inserta la campaña presidencial y congresional, que cuando no está formalmente abierta por la Junta Central Electoral, porque las nuevas leyes imponen límites para esas campañas, es natural que es un proceso que va en paralelo y que no hay mayo si no hay un buen desempeño en febrero. Y naturalmente en esas condiciones hemos estado recorriendo las provincias del país que se nos ha asignado en nuestro nuevo rol como miembro del comité político, y además feliz de que el PLD está en las calles. O sea, lo que se ha evidenciado y que representa aprovechar un problema para convertirlo en una oportunidad es que el PLD se ha relanzado, se están abriendo los locales, se están celebrando asambleas. Yo justamente el fin de semana estuve en el este del país y allí hubo un torrente de asambleas prácticamente todos los días en las provincias de San Pedro de Macorís y Romana, mientras el candidato presidencial nuestro, Gonzalo Castillo, estuvo por el norte, estuvo en Puerto Plata el sábado y estuvo ayer junto al presidente de la República, el principal activo del partido en este momento, en Santo Domingo Norte y Este. Es decir, los 2 municipios más grandes en términos de electores del país y que son parte del Gran Santo Domingo. ¿La responsabilidad tuya es en el este? Sí, tengo asignadas las 6 provincias del este, las 5 y Monteplata, que está justo en el trayecto del sol, como dice el senador, pero que es parte también en términos de coordinación política del este del país, además de que de alguna manera participo en mi provincia natal, San Cristóbal. Justamente el viernes pasado estuve acompañando al candidato Gonzalo Castillo en los municipios y distritos municipales de la circunscripción 3 de San Cristóbal, de Jaina, Nigua, del Carril, Quitasueño, hasta terminar ese periplo en el municipio cabecera de San Cristóbal. De manera que lo que estamos es inmersos en esta vorágine de campaña, en medio todavía de muchas incertidumbres. Se plantea la discusión hoy, de la conclusión de la discusión sobre el voto automatizado, sobre las candidaturas. Tenemos hasta el 3 de diciembre para que las coaliciones o los partidos en particular puedan ponerle nombre y apellido a sus candidatos para el 16 de febrero, que ya queda menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Porque si tú descuentas los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes, efectivamente para unas elecciones que son el 16 de febrero quedan menos de 2 meses. Menos de 2 meses porque hay que descontar toda la Navidad. Así es. Mira, en esas condiciones yo le puedo decir a ustedes que el PLD se reafirma como la primera fuerza política del país. Vamos a ver qué dicen las encuestas, pero en las últimas consultas que se hicieron, el PLD aparecía, las últimas antes de la división de Leonel, aparecía como principal fuerza política. Y aún después aparece el partido, no el candidato. No es el partido que estoy mencionando. Sí, el partido. Pero habría que ver si eso lo confirma la próxima consulta. Sigue consolidado el PLD. Eso hay que confirmar. Mira, antes de que se me pase esta, porque tiraste una muy buena, que hoy a las 6 se vence el plazo para los partidos políticos contestarle a la Junta una propuesta que se le hizo a la Junta. Como usted está en el comité político del PLD, estás en posesión de información como la que te voy a reclamar. El PLD fue la fuerza política que se adelantó a apoyar el voto automatizado. ¿Qué significaría para el PLD si la Junta decide, bueno, vamos a regresar al método anterior, el manual, que es el que menos problemas nos presenta con el resto de las organizaciones políticas?
¿Estaría dispuesto a acudir, sí o no? Un atraso imperdonable. Sí, pero yo te pregunté que si se resulta, Pero si asistirían o no al proceso. Bueno, nosotros estamos llamados a ir al proceso en las condiciones que establezca el árbitro. Igual que se supone que el presidente Leonel Fernández y los demás asistirían si es automatizado o es de las dos. Sí, se supone. Y a mí ¿O me no lo va a parece, hacer? yo quiero llamar la atención precisamente de mis antiguos compañeros y del propio PRM, que ha estado actuando con una ambigüedad increíble, motivado por oportunismo, porque están creando las condiciones para hacer una coalición en todo este debate frente al candidato del gobierno. Pero a ellos esto le pudiera resultar como un boomerang, porque ellos están abriendo el espacio a una posición que luce irracional. La Junta incluso puso una condición que fue la que exigió el presidente Fernández en aquel momento, y es que además del voto automatizado se haga el conteo manual. En el caso de las elecciones municipales, esto sería una barbaridad si se hace con la boleta, si volvemos a años atrás, y a pesar de que yo veo medios un poco promoviendo lo contrario, hay que entender también que aquí hay un juego de intereses. Eso cuesta mucho dinero. Elaborar una boleta, una sábana, como se dice comúnmente, hasta con 64 candidatos, en el caso de los regidores, como ocurre en el caso de Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, sería una barbaridad volver ese conteo con palito de cada uno de esos precandidatos a concejales o a vocales. Barbaridad, explica eso de la barbaridad. Bueno, pero imagínate tú, en el caso del voto municipal, es preferencial. Entonces, ya no solamente se contaría manualmente los alcaldes, que como son candidaturas uninominales, no tendría mayores problemas. Pero para tú poder contabilizar y diferenciar el voto de planchas que tienen... Los humanos no estamos preparados para eso. No. Sería una tortura y volveríamos al pasado. Pero la democracia no es torturante por aquello de que... pero si se le pueden evitar a la mayoría. Pero si se le puede la evitar. La democracia repara en tortura, en costos, sí, en dificultad. La democracia debe reparar en eso. Yo pienso que la democracia tiene cada vez que facilitar las cosas. Facilitar. Otra visión. Sí. E incluso llevar sosiego. Señores, República Dominicana todavía hoy es un remanso de paz social. En toda la región se está produciendo unas convulsiones sociales mezcladas con crisis políticas, que tienen que ver mucho, yo comentaba esto con Guarocuya Fer en un programa precisamente en este canal, tiene que ver mucho con los problemas de pobreza e inequidad. Incluso con países como Chile, que resultó ser un modelo en términos de desarrollo económico y social del continente, que sin embargo acumuló una deuda social importante con una clase media que pensó y apostó a la seguridad social, que ha resultado en un callejón sin salida. Pero tú ves el modelo chileno y te va al vecino Haití, el Estado fallido. En ambos casos, el Estado modélico que Chile, con el Estado fallido que Haití, hay un problema de base estructural, que es el tema de la pobreza y la inequidad social. Entonces, si a eso tú le sumas un problema de crisis política, eso es una bomba de tiempo. República Dominicana todavía, aunque es una amenaza latente, todavía no hemos entrado en ese proceso. Y tenemos que cuidarnos mucho con este tipo de actuaciones irresponsables que nos lleve a una situación como la que hoy padecen varios pueblos hermanos de la América Latina. Espérate, porque yo creo que debemos llegar a una posición lógica y racional, no manejada por otra cosa, porque lo sospechoso para mí es que ustedes prefieran el proceso electrónico antes que el manual. Eso es sospechoso, pero si tú me demuestras que lo racional es evitar dificultades, que eso es muy... Porque lo de costoso no me hable de costoso, la democracia no repara en costos, ni en tiempo de trabajo, ni en límite de tiempo. Ni en trabajo ni en límite de tiempo. Para determinar la verdad, la democracia no. Fíjate, ayer el órgano electoral de Uruguay, ayer el órgano electoral de Uruguay, porque la consulta resultó muy pareja y allí el voto
es manual. Se decidió, le anunció al país, nosotros vamos a anunciar un ganador el jueves, cuando tengamos tiempo de hacer el conteo. O sea, allí no hay impaciencia. Eso para es traumático, eso. Allí no hay impaciencia. Esa angustia Ni de es 3, 4 días. Ni es angustioso. Eso es angustia permanente para Yo el no sé pueblo. por qué aquí es angustioso y traumático. Aunque yo no soy quien hace la pregunta, Sí. yo te preguntaría a ti, Sí. para los agentes económicos, Eso no en un importa. momento en que ¿Cómo que eso no la importa? economía da Es el mal señal de criterio, inestabilidad, es el criterio. la incertidumbre, ¿qué rol juega la incertidumbre? Pero yo lo que dice ¿Qué Pedro, rol juega la incertidumbre? que el sector Es productivo cierto no importa. que la democracia no debe reparar en costos, no debe reparar en tiempo, pero sí debe reparar en certidumbre de los procesos. Usted tiene que ir a procesos que sean seguros, que generen credibilidad y que lleve tranquilidad, porque la paz social es una variable fundamental para la estabilidad de la economía y el bienestar de la población. Sin paz social no hay posibilidad ninguna de que los ciudadanos se realicen y los ciudadanos estén dispuestos a invertir y estén dispuestos a trabajar para mejorar la condición de su familia y en sentido Lo que general de la sucede es que sociedad. la paz social beneficia al gobierno y a su candidato. Beneficia a todos. No. Para la oposición, la paz social beneficia al gobierno. A esto hay que tratar de ver cómo se decompone la economía. Tiene que coherenciarse. Bueno, tiene que coherenciarse. Yo no me explico cómo gente que apuestan a la modernidad, que hablan de que la tecnología es un factor importante, que no podemos ir a una guerra en el siglo XXI con los tanques y los implementos que se usaban en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para tú atacar la pobreza, para tú atacar la inequidad, para tú llevar sosiego a la sociedad, tú tienes que utilizar... ¿En cuántos países de América Latina se utiliza el proceso electrónico de votación? En el caso de la República Dominicana... Aquí y en cuánto en Europa, que es el sector occidental del mundo. En el caso de la República Dominicana se inauguró un procedimiento inédito. No es voto electrónico, Pedro Cava. Es voto automatizado, combinado con impresión física del voto. Eso es un híbrido que te garantiza, además de un conteo rápido y cierto, la posibilidad de validación con un voto físico. Pero es que no se ganó la voluntad, la confianza de la mayoría de los partidos. Si a las elecciones de mayo, del tercer domingo de mayo, van 5 o 6 candidatos presidenciales, que es lo que se estima por las coaliciones de partidos, tú puedes perfectamente en el nivel presidencial establecer en minutos el resultado de esas elecciones y al mismo tiempo, para validar, dar credibilidad, hacer el conteo manual que te valide un resultado que lo va a conocer todos los medios de comunicación. Eso lo despreció Europa, esa misma facilidad con que tú hablas. Lo despreció Europa, solo Bélgica hace electrónico. El PLD... Ese no fue el modelo, no había impresión física. Bueno, vamos a esperar. Era voto electrónico vamos a esperar a ver que, sí, porque se nos va a ir y eso puede estar dentro del esquema, que se nos vaya el tiempo en esa para no plantearnos otras cosas. Podemos hablar otra cosa. Por ejemplo, partiendo del posicionamiento que mantiene el Partido de la Liberación Dominicana en todas las encuestas, como la principal fuerza política del país, partiendo de ese hecho, hay un elemento. En los últimos tiempos, últimos meses, ha habido un cambio, porque todos se planteaban ganar en primera vuelta. Luis Abinader decía que ganaba en primera vuelta, Gonzalo Castillo decía que ganaba en primera vuelta. De un tiempo a esta parte, entonces ha habido un cierto repliegue o cautela con relación a eso, y entonces de lo que se está hablando, y eso incluye a los analistas políticos del país, que todo parece indicar que por la división que hay de las fuerzas políticas, de lo que se ha manifestado en el PLD, y por otro lado la situación que ha creado la unidad, una cosa extrañísima, la unidad entre Leonel Fernández y Abinader ha creado una situación al interior del PRM que lo ha afectado y que tiene divididos candidatos y unos líos terribles ahí dentro. Bueno, ya lo que se habla de la posibilidad de una segunda vuelta en la República. ¿Cómo ves tú la posibilidad? ¿Cómo anda el corredor político y electoral? ¿Se puede seguir hablando de una solución de primera vuelta para las elecciones con este cuadro que estamos viendo? Lo que habrá antes de mayo, yo lo ubico a marzo, abril del próximo año, es una eliminatoria entre los partidos que pueden, o las coaliciones,
que pueden ocupar el segundo y tercer lugar para definir un segundo lugar sólido, que sea quien contienda en primera vuelta ¿Cuándo va a ser con el eso? candidato oficial. Yo le doy marzo, abril, porque las elecciones de febrero van a ser definitorias y contundentes. Dice que eso no es así. Definitoria y contundente. Van a hacer una gran encuesta. A partir de esa encuesta, esos agrupamientos van a tratar de definir entre ellos quién tiene la posibilidad de enfrentar con posibilidad de éxito al candidato Gonzalo Castillo. Mira, nosotros quisimos hacer encuestas para febrero y teníamos todos nuestros candidatos a alcalde. Nos pidieron a los que somos responsables de la supervisión de las provincias que llevásemos, además de nuestros candidatos, los candidatos opositores para hacer encuestas, y no pudimos hacer esas encuestas. ¿Por qué? Porque los candidatos, los partidos o coaliciones opositoras no tenían todavía, hasta hoy no tienen. Hasta candidato. hoy, sí. ¿Con quién confrontar? O sea, no pudieran hacerle encuentro, pero no había con quién confrontar. Lo que ellos están viendo ahora, ¿cuál de las dos formaciones tiene posibilidad para enfrentar a los candidatos, muchos de los cuales son alcaldes actuales, con buen desempeño, con apoyo justamente del candidato presidencial Gonzalo Castillo, porque ayudó a todos, no solamente a los alcaldes del PLD, los alcaldes del PRM. Es más, te puedo decir que hay muchos pueblos en que los alcaldes de la oposición están apoyando a Gonzalo Castillo, porque sienten agradecimiento. Yo digo, no tienen que ser agradecimiento por un tema de función de Estado, pero sienten esa cercanía por lo que le proveyó en estos periodos en que él estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿qué es lo que yo preveo? Que antes de mayo, uno de esos dos coaliciones opositoras se va a fortalecer en detrimento de la tercera. Y en eso lleva la de perder la llamada fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque es un partido en formación, en medio de un proceso electoral. Y yo te puedo decir lo que pasó, por ejemplo, ayer en Santo Domingo Norte. Carlos Guzmán era el principal activo del agrupamiento o quienes participaron en el 6 de octubre en la primaria del presidente Fernández. Y ayer le levantó el brazo Gonzalo Castillo y Danilo Medina. Ese es un candidato del PLD. Y le digo en mi caso particular del Este, San Pedro de Macorís y Romana. Ganó Gonzalo Castillo las primarias, pero ganaron candidatos de seguidores del presidente Fernández en San Pedro y en Romana. El diputado Franklin Peña en San Pedro y la actual senadora Amarilis Rodríguez en Romana. ¿Y qué está pasando? El trabajo nuestro ha permitido compactar esas fuerzas y en este fin de semana ambos candidatos a senadores estuvieron haciendo discursos planteando su lealtad al partido en el cual han militado por toda la vida. ¿Al partido? Entonces, ¿y al partido y al candidato? Y a la candidatura compacta del PLD. De manera que dos entes que eventualmente pudieran ser elemento importante para el fortalecimiento de la llamada Fuerza por la Revolución, o el PTD, que es como se le ha reconocido formalmente la candidatura al expresidente Fernández, están activando con las candidaturas del Partido de Liberación Dominicana. Y precisamente el viernes, el candidato Gonzalo Castillo estará en Romana todo el día y la candidata senadora estará acompañándonos en ese recorrido. Melanio, hay que ir a una pausa. No le quepa ninguna duda. Hay que ir a una pausa. Óyeme, hay que ir a una pausa. Hay que ir a una pausa y voy a dejar en el aire algo que observé y que le va a gustar a Pedro muchísimo. Observo que Melanio reconoce y el PLD ya da por un hecho que Leonel Fernández será candidato. Sí, claro. Sí. O sea que todavía, aunque falta lo que diga el Tribunal Constitucional, Melanio está colocando en el escenario electoral hacia mayo, está colocando a Leonel Fernández. No es que sea imbatible, pero por lo menos, tú ves, yo sabía que te iba a gustar. Volvemos un minutito. Bueno, vamos a dar oportuno este conversatorio con Melanio Paredes, amigo de Diario del Cuatro. Y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Porque nos pone, ahora que estamos en tiempo de que todavía podemos avisorar algunos acontecimientos,
proyectar que será la antesala de las dos consultas que vienen, ¿no? ¿Verdad? Decíamos, tanto Mozart como nosotros, que una de las cosas que va a diferenciar a las tres grandes propuestas que ya se avisoran, que ya están aceptadas por la Junta Central Electoral, para la consulta de febrero. De una sanción del Tribunal Constitucional. De febrero y de mayo. Pendiente Sí, pero ya de una eso, sanción del Tribunal eso, Constitucional. para mí eso es pan comido. Pero mira... o sea, no vale una decisión del Tribunal Constitucional. Mira, lo que sí para nosotros es muy importante, y para los electores será también, hablamos. Ahora, para nosotros que nos gusta analizar con propiedad las propuestas electorales, es la oferta de gobierno que se haga. Porque la verdad es... Totalmente de acuerdo contigo. Mira, oye, es una cosa tan simple como lo siguiente, Melanio. Demasiado ha criticado a la oposición, a las ejecutorias del PLD, como para que no te presente una oferta que sea una alternativa, sí. Una alternativa. Sí. De la misma manera, por algo salió Leonel, alguna propuesta tendrá distinta. Algo nuevo a sus 3 años, 3 periodos. Una cosa que está demostrada, la presencia del PLD ha causado cansancio, tanto como para que un 70% de la población le dijera que no a la reelección. O sea, ahí. Entonces, todas esas cosas hay que meterlas en el proceso de estudio y análisis para una nueva propuesta electoral. ¿Qué opina usted acerca de eso y por dónde debe andar la propuesta del PLD? Justamente, ustedes recordarán que yo participé en el proceso de primarias internas con una candidatura propia e independiente. Exactamente. Y lo hice porque entendía que el discurso temático debía estar presente en esa campaña. Eso. Y lo logré. Logré colocar en el debate el tema que no era sobre personalidades, que no era simplemente un desafío entre Leonel y Danilo-Leonel. En este caso ya no Danilo Medina como candidato, sino su delfín, como le llamaban en ese momento a Gonzalo Castillo. Y yo pienso que efectivamente está por verse en este proceso de debate electoral hacia mayo 2020, con la antesala de las elecciones municipales, ¿qué es lo que se debate? Está planteando la oposición un modelo diferente al que ha ejecutado con éxito, y tú eres que lo ha dicho mucho en este programa, el Partido de la Liberación Dominicana, con sus luces y sus sombras, pero mucho más luces que sombras. O sea, plantea el candidato opositor, el principal candidato opositor, porque lo de Leonel es una incertidumbre. Está planteando una alternativa real, cualitativamente mejor a lo que ha hecho el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en estos años. No lo está planteando. No lo está planteando. Tú no escuchas en el candidato Luis Abinader ningún planteamiento que sea lo suficientemente diferenciador en términos del modelo económico, en términos de las políticas sociales, frente a lo que han hecho, por ejemplo, los 2 últimos gobiernos de Danilo Medina. Tú lo oyes hablar de corrupción, de impunidad, pero no salen de ahí. Tú no has escuchado a Abinader una propuesta específica sobre cómo resolver el tema eléctrico, cómo aprovechar la posibilidad que vamos a tener una producción que va a apalancar las generadoras de electricidad en este país, y eso va a impactar los precios. Entonces tú no lo oyes a ellos con un planteamiento específico sobre el particular. Tú no oyes una propuesta de Luis Abinader sobre el tema del presupuesto deficitario y el endeudamiento. Lo critican, pero no tienen alternativa ante una realidad que, si bien es una amenaza, ha sido la que ha permitido una cierta estabilidad económica y que tengamos este año el más alto crecimiento en la región, aún con todo el tema de la incertidumbre política, el debate político. Porque debo decirle a usted incluso que los agentes económicos antes tenían temor con los procesos electorales, pero resulta que en todos los años de campaña electoral en República Dominicana ha habido crecimiento económico. De alguna manera, la propia actividad que se genera, que yo digo, es cara. El proceso y la democracia es cara en República Dominicana y hay que abaratarlo. Contra lo que tú dices, hay que abaratarlo, porque en la medida en que la actividad electoral y la participación en esos certámenes
pueda resultar menos costosa a los actores, da mayor posibilidad de participación a personas con mérito, aunque no tengan dinero. Pero lo cierto es, y es algo positivo, que los procesos electorales en República Dominicana dinamizan la economía. Melano, entonces, esa circunstancia te lleva a ti a tener que emplazar a los candidatos que participen. Incluso el presidente Fernández, si finalmente no se produce una decisión contraria del Tribunal Constitucional a lo que fue la decisión en términos de juzgar, como dicen, en condiciones difusas, ¿no? O sea, la constitucionalidad por la vía difusa, que es la que le han dado participación al presidente Fernández en la inscripción como candidato ante la Junta Central Electoral. Pero quien tiene la facultad ya de determinar constitucional o no de las leyes por la vía directa es el Tribunal Constitucional. Lo que parece que no hay votos suficientes, el voto de mayoría calificada en el Tribunal Constitucional para decidir lo uno o lo otro. Y en esas condiciones entonces queda como decisión ya final el del Tribunal Superior Electoral. Mira, Melano, a propósito de propuesta, el sector empresarial le propuso prácticamente un programa de gobierno. Así es. Y qué bueno que así sea, ¿verdad? Una propuesta del sector empresarial a los fines, línea de lo que sea, Pedro, presentaron algo, una idea, algo, pero sobre un elemento base, que fue lo primero que dijo el presidente del CONE. Un llamado de atención a mantener la estabilidad macroeconómica, la estabilidad social y la estabilidad política en el país. Regla de oro. Eso fue lo que dijo. Oiga lo que estoy diciendo. Mantener, o sea, existe, mantener la estabilidad macroeconómica, la estabilidad social y la estabilidad política, económica, política del país. Dijo eso. Nosotros vemos que la Junta Central Electoral está haciendo un gran esfuerzo porque no se descomponga la situación electoral, de que no vaya a haber una situación que degenere en problemas que puedan afectar eso que todos deseamos, que es el mantenimiento de esa estabilidad. Perfecto. Pero la Junta acaba ahora de apelar a la Organización de Estados Americanos, firmando algo que en lo personal yo no estoy de acuerdo, pero bien, quiero saber qué piensan ustedes, para que sea la OEA la que venga y supervise, yo no sé los alcances todavía de esa propuesta, pero en términos generales, que supervise y que prácticamente le dé el visto bueno a lo que deberá ser el resultado electoral. Lo que ha pasado en América Latina en todos estos años es que donde quiera que un organismo internacional ha intervenido en los asuntos internos del país, sobre todo en materia electoral, ha desencadenado situaciones terribles. ¿Piensan ustedes que estuvo bien ese paso que acaba de dar la Junta Central Electoral? Y si creen que hay una situación que pueda descomponerse y llevarnos a una situación como Chile o como la de Bolivia. Gracias, por eso es bueno compartir con personas tan agudas en el análisis como ustedes. Gracias. ¿Qué aconteció en Bolivia? La OEA tuvo una participación fundamental en Bolivia y su informe no fue más que el detonante de una crisis en que un guardia le pide a un presidente constitucional que renuncie y una senadora ocupa la presidencia sin mayoría y sin legitimidad, y eso está en bandolera. Y un guardia le pone la banda. Pero la OEA no ha dicho nada ante eso. Nada, cuestionó lo anterior, pero no ha cuestionado el facto, que es lo que está imperando en Venezuela. Exacto. Es una barbaridad. República Dominicana tuvo proceso en 2008, 2010, 2012, 2016, sin intervención de la famosa Comisión de Notables. Exactamente. De los 80 y los 90, sin intervención de nadie, bajo el precepto de la autodeterminación que tenemos como pueblo. Entonces, ¿para qué buscar muletas cuando hemos sido capaces de conducir procesos electorales en paz social? A mí me parece que la Junta Central Electoral, que yo apoyé desde el principio, ha estado descaminada en los últimos pasos. Tiene que mantenerse firme, tiene que hacer su propuesta y que los actores políticos decidamos de conjunto. Si no quieren el voto automatizado y finalmente quieren ir al retroceso de la sábana para contar manualmente, ni modo. En el caso del Partido de Liberación Dominicana, iremos al proceso, aunque defendemos a capa y espada que
que el proceso que se dio el 6 de octubre es correcto. El que gana no pelea. En el caso de la elección de los miembros del comité político, con unos 400 y tantas personas participando, utilizamos el voto automatizado. Yo no creí en el algoritmo y nada por el estilo. Los votos que sacamos fueron votos que se validaron en términos manuales y no hubo mayor inconveniente. Excelente. Y yo pienso que todo proceso democrático debe ir en ascenso. Así es. No puede representar retroceso. Pero volviendo al tema tuyo. Espérate, antes de que esto se me pase, porque me parece muy oportuno lo que estás diciendo. Eso pone la cosa en un plano de mucha racionalidad. Máxime, Melanio, si no hubo tiempo de hacer la famosa auditoría esa que se les reclama al proceso. Todo eso fue un relato. Sí. Entonces yo digo... Justificación de un relato. Si eso no se hizo, que sea entonces la voluntad, como tú dices, de la mayoría de los partidos la que deciden. Pero tú ibas a pasar a la segunda parte, prosigue. Sí, me parece muy importante lo que tú dices sobre el programa. Mira, ya se está trabajando, el partido está dinamizado. Hay una presidencia ejecutiva del partido que está funcionando todos los días. Los órganos de trabajo del partido, la secretaría, están funcionando como nunca antes. Eso está, y era mi crítica pública. Sí. Ya yo no vendría a criticar porque lo que yo estoy planteando en el comité político y otros miembros se le está dando aquiescencia y se está justificando. De manera que sobre el Código Procesal Penal y el tema si las causales o no, sobre el tema de la atención primaria, fundamental como puerta de entrada a un régimen de la seguridad social y de las atenciones médicas, el tema eléctrico, el tema de la fiscalidad. Señores, en este país necesitamos que la fiscalidad sea la herramienta que te permita corregir los problemas de inequidad social, pero al mismo tiempo estimular a los emprendedores que generan empleos y penalizar al lucro fácil. Ese pacto fiscal tiene que ser aprobado en los primeros 3 meses del gobierno que se juramenta el 16 de agosto y los partidos y candidatos tienen que decir qué van a hacer y qué piensan sobre esta temática. Para mí eso es fundamental y en el caso nuestro candidato lo hará y a un candidato que dicen que no habla, hablará. Y yo que he visto el curso de los últimos acontecimientos, está hablando y está agarrando, está hablando y con garra, porque justamente nosotros estamos trabajando como equipo. No se trata de una persona, se trata de que el partido ha retomado el trabajo en equipo. El partido tuvo en la oposición gabinete sombra con esa secretaría y en el caso de estar ocupando el gobierno, esas secretarías hacen evaluación de las políticas, las iniciativas políticas públicas y diseñarán el programa de gobierno que ofertaremos al electorado hacia mayo del 2020. Ya lo estamos haciendo en el nivel municipal, pero claro, al 2020 lo que más interesa al país son precisamente esas elecciones congresuales y presidenciales. No hay posibilidad de que nosotros tengamos eventos como los que han afectado entonces a esas naciones. Insisto sobre el tema, porque es una preocupación, está en el ambiente. Y mucha tenemos gente que dice, ponga el remojo. O sea, hay condiciones. Sí, tenemos que curarnos. Siempre es importante prevenir, tomar las medidas correctivas del lugar. Yo llamo la atención a ese Congreso. Cuidadito si la politiquería ahora impide que tengamos un presupuesto que nos permita realizar el proceso. Ellos están pidiendo muchas cosas, eso puede encarecer. Ese tema de las boletas y otra vez, eso puede encarecer el proceso, porque ya se ha hecho una inversión en equipo que serían dejados de lado. Entonces, la reformulación del presupuesto, como fue la aprobación o la no aprobación de ese préstamo para la segunda etapa de la remodelación de la zona colonial, sería un grave daño a ese proyecto que todo el mundo entiende de utilizar nuestros valores históricos como un patrimonio universal para fortalecer el turismo del todo incluido. Es una alternativa a los 10 millones de turistas que nos estamos planteando tener para el 2021, 2022. Entonces, es importante que en el Congreso, independientemente de las críticas que se puedan hacer las políticas de gobierno, claro, a que tengamos presupuestos equilibrados, que seamos transparentes, pero no obstaculizar. O sea, es importante el contrapeso en términos de oposición, pero no un contrapeso que signifique obstáculo, porque de otra forma, ellos que están aspirando al poder estarían cavando su propia fosa. Melanio, hay un asunto que la gente, bueno, que
debiera estarse preguntando, ¿y por qué no le hicieron esta pregunta en el curso y le dieron tiempo para hablar de ello? Mira, se habla de que se necesita un impacto profundo en la política educativa del Estado. ¿Tú no puedes decir en pocas palabras hacia dónde deben apuntar esas reformas? Naturalmente. Mira, y ahora acaban de celebrar ese congreso en el país que están planteando alternativas a problemas muy específicos. El presidente Danilo Medina en estos 7 años, para 8 años, ha hecho esfuerzos importantes en el tema del déficit de aulas, un problema recurrente en República Dominicana. Yo lo sufrí durante mi gestión porque no teníamos un presupuesto exiguo y tuvimos que ir al tema de mantenimiento de escuelas, que es fundamental, no solamente construir nuevas escuelas, sino una infraestructura que nos dejó nos dejó la dictadura y el propio presidente Balaguer. Las escuelas públicas de esos años, los 50 y los 60, siguen ahí. Es más, fueron las que tomaban siempre las autoridades para los refugios en los casos de tormenta. Sí. Y esas escuelas siempre requieren de mantenimiento porque tienen, qué sé yo, 50, 60 años. Y al mismo tiempo poder generar mucho más aulas. Al mismo tiempo el tema de la asistencia de los estudiantes, porque el tema de la deserción es un problema grave y recurrente. ¿Pero qué cosa distinta hay que hacer para elevar la calidad de ese sistema? Estoy diciendo lo que son los aportes reconocidos. Ahora, he sido de los críticos en el sentido de que mucha gente pensó que el 4% de inversión en educación era un puerto de llegada, y yo digo que era un puerto de partida, porque en el momento en que el 2013 se comienza a aprobar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, ya en América Latina el promedio era 4.13, y en Panamá, en Argentina, en otros países andan por el 7% del Producto Interno Bruto. Naturalmente, con la estructura de tributación que tenemos en el país, no podíamos pensar nosotros más allá de ese 4%. Tendríamos que elevar la presión tributaria, o como dicen algunos, tratar de que todos puedan tributar, porque quienes aportan para ese 14% de la presión tributaria parece que son la minoría. Hay un tema grande de evasión y un tema de incentivo que tiene que resolverlo el pacto fiscal. Pero bueno, ¿qué es lo fundamental para que podamos tener un servicio educativo de calidad? Hay que trabajar muy de cerca con las familias. Hay que actualizar el currículum de manera que lo que se imparte en las escuelas no sea el más de lo mismo, que históricamente ha llevado a frustración a muchos jóvenes. Hay que tratar de conectar y ver cuáles son las tendencias de futuro en términos de la cualificación, en términos del conocimiento, en términos de las herramientas para el aprendizaje. Hay que producir un cambio en lo que llaman la ecología del aula. Tú no puedes seguir a un maestro docto que se para a transmitirte conocimientos que ya están fosilizados, que están desfasados, sino tú convertir el aula en un centro de discusión e interacción, en que los muchachos vean la oferta educativa atractiva, de su interés, utilizar la tecnología, el smartphone, las computadoras que ahora se están entregando a los alumnos, no para que la utilicen simplemente como un instrumento más, sino que sea parte consustancial del proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que a través de la computadora puedan bajar clases modelos. Si aquí no tenemos un buen profesor de matemática o de ciencias básicas, biología, química o física, que esas clases modelos tú puedes perfectamente acceder a ellas en las nubes e incorporarlo eso como dinámica del trabajo en las aulas. Y es fundamental la integración de la familia. Tenemos que tener familias integradas en ese proceso educativo, porque ¿qué resulta? ¿Qué es la educación? Es el espacio de la socialización. Van a ella niños y niñas que tienen un buen proceso de formación de valores desde los hogares, porque sus padres se lo inculcan, pero va un 40% de niños y niñas que son de hogares disfuncionales, en que no hay nada de valores. Son niñas que se embarazaron precozmente a los 13 o 14 o 15 años. Y entonces ahí no ha habido, viven con abuelos permisivos, tíos, y por eso todo este desastre que yo llamo que es una generación perdida. El feminicida, que al mismo tiempo suicida, es parte de una generación perdida. Ahí no hubo valores ni hubo nada. Sí. Entonces la escuela tiene que uniformizar esos valores que los reciben algunos, pero no los recibe toda la sociedad. Eso es fundamental, porque el primer y gran objetivo de toda educación es
enseñar a los niños y niñas a Melanio. convivir. Muy Muy bien. Si no aprenden a convivir, todo lo otro está de más. Muy bien. Como siempre, una gran exposición por parte Muy de bueno. Melanio Paredes. Muchísimas gracias, hermano. A ustedes los invitamos para que nos estén con nosotros mañana, Dios mediante.